yo, sino Cristo que vive en mí. Esta transfiguración del mundo provoca el cese, la finalización de todo esfuerzo. La vida espiritual deja de ser lucha y es dejamiento, abandono de los cuidados. Y en ese sentido es felicidad plena. De eso hablábamos cuando nos referíamos al Edén, en la primera parte. ¿Qué más les decía el abate Filemón a sus discípulos? Que debían cuidarse sobremanera de no hacer para agradar a los hombres. Cuando nosotros hacemos algo bueno, aunque sea bueno en sí mismo, si esto provoca el reconocimiento social o el agrado de los demás, perdemos gran parte de lo hecho. Es como si ya recibimos aquí el premio y no se acumula en nosotros por nosotros mismos. Entonces, esta era una recomendación central. No hacer para agradar a los hombres. Y por eso el énfasis en la oración secreta, quédate en tu celda, cierra la puerta. Incluso en los oficios comunes, que a veces tenían los esicastas, una vez a la semana, una vez al mes, incluso en el desierto de Cetis y de Nitria, o en el monasterio de Santa Catalina en el Sinaí, los oficios eran a veces una vez cada 6 meses. Aún en esas ocasiones se aconsejaba la circunspección, mirar el piso, permanecer ocultos. Como muchas anécdotas nos cuentan, tal o cual padre permanecía detrás de una columna, hincado, mirando al piso, no hablaba con nadie. Porque el permanecer expuestos a la mirada ajena permitía el surgimiento de la vanagloria, del orgullo y de todas estas cuestiones que vienen finalmente a impedir el progreso espiritual. ¿Qué más? Abate Filemón dice lo mismo que dicen la mayoría de los filocálicos, que si te es muy difícil serenar los pensamientos, si acudes a la respiración y ni aún así se calma el tumulto de tu mente, si la oración de Jesús te resulta esquiva, difícil, apégate a la Sagrada Escritura. Lee en alta voz y con mucha frecuencia la Sagrada Escritura. Esta es una práctica filocálica esencial. Como les he dicho en alguna otra exposición, ellos tendían a memorizar los evangelios y aún otros hacían la proeza de memorizar toda la Biblia. Claro, disponían para ello de 20, 30 o 40 años de soledad, de sequía. Les digo, incluso en nuestra vida cotidiana hoy en día, hay hermanos que me comentan que la repetición frecuente de la Sagrada Escritura en voz audible para sí mismo, con unción, con reverencia y con tranquilidad, en la soledad del cuarto, les produce una situación interior que es muy afín a la percepción de la Sagrada Presencia. Y Filocalía toda está enfatizando en el valor de la palabra de la Biblia, la palabra de Dios, inspirada, que se transmitió allí, como de un valor excepcional, un valor salvífico en sí mismo, muy parecido a lo que se alude cuando se refiere al nombre de Jesús, que tiene en sí cualidades de la presencia de esta persona a la que se invoca. En esto también abunda el abate Filemón. ¿Qué más? Tenemos acá el pizarrón. Si resisto, claro. Otra cosa que dice el abate Filemón es: mi cuerpo va a resistir cualquier cosa
si antes la resisto con el alma? Es el alma la que informa al cuerpo, la que le da la forma. Y en ese sentido lo hace resistente si se encuentra unida a Dios. Este concepto es de interés. Pero vamos, ya para ir terminando, después les leo un breve párrafo. Hermanos y hermanas, ¿cómo se hace si nosotros quisiéramos aplicar filocalía lo mejor posible, con nuestra mejor actitud y nuestras mejores fuerzas? ¿Cómo se hace hoy en día para aplicar filocalía? Uno tiene que hacer suyo, tenemos que hacer nuestro, este deseo que yo les mencionaba, de revelarnos. Nos revelamos a vivir ajenos a la sagrada presencia. No tenemos que aceptar que mañana al despertarnos, cuando abrimos los ojos, no veamos o no sintamos en nuestro corazón el aroma de la presencia de Dios. Esto puede resultar muy extraño en Occidente y en esta época. Pero, ¿qué sentido tiene nuestra vida si no sentimos esa presencia? Recuerden que en filocalía, la presencia de Dios es corporal y es mental. No es una intelequia, no es una conceptualización para la vida futura, no es una aspiración. La presencia de Dios, para estos monjes, o para aquellos que eran avanzados en la práctica, era algo tangible. ¿Cómo es tangible la presencia de Dios? Mediante la luminosidad de los sentidos. Los sentidos funcionaban según su función y perciben el mundo transfigurado en luz. Es decir, se advierte a Dios en todas las cosas. En ese sentido, la belleza del mundo se hace patente, la belleza de la creación, de la obra de Dios. Y a través de la obra de Dios lo conocemos a Él. Del mismo modo que podemos saber algo del alma de un pintor mirando sus cuadros, o de la personalidad de un escultor mirando su escultura. Pero además, ellos respiraban a Dios. Lo respiraban porque a cada respiración le correspondía una oración. Y cada vez que aparecía un pensamiento, en lugar de seguirlo o de creerlo nuestra voz, ellos desatendían esto para volver a la oración. Entonces, la vida del hesychasta es una vida consagrada en palabras mayúsculas. Es un vivir junto a lo sagrado en todo tiempo y lugar. Fíjense que una de las frases más mencionadas en Filocalía es: yo duermo, pero mi corazón vela. Yo duermo, pero mi corazón está despierto. Comentan algunos de ellos, incluso el abate Filemón, en algunas de las anécdotas aquí reseñadas, que dormían despiertos. Esto es, llegaban a estar en vigilia orante, a salmodiar, a recitar los salmos, con tanta frecuencia, perseverancia y devoción, que solían hallarse con el cuerpo dormido y la conciencia despierta recitando la salmodia. Fíjense qué bello y qué interesante esto. Llegaban a encontrarse con el cuerpo dormido, imagínense ustedes, en medio de la madrugada, despertar en el cuarto, sentir el cuerpo dormido y escuchar al corazón rezar. Esto es el hesychasmo, desde nuestro punto de vista.
El hesychasmo es una entrega total y absoluta. No es un hacer como si, no es un hacer como si Dios estuviera presente, como si fuera que Él está todo el tiempo junto a mí. Es vivir la realidad de la presencia de Dios hoy, aquí y ahora. Pero ¿cómo, tantas veces lo hemos dicho, cómo se hace esto? Y cada vez vamos respondiendo una cosa y otra cosa. ¿Y cómo haré esto? Y de tal manera. Pero nunca alumbra una respuesta definitiva. Hasta que nos encontramos con algo que es vigente, yo les diría en el 90% de todos los monjes reseñados en Filocalía y por supuesto en el abate Filemón, a quien en esta clase hemos querido hacer mención, aunque su texto es muy breve. ¿Cómo hacemos? Desechemos todo lo dicho. ¿Cómo hacemos? Cuando no sabemos cómo hacer, cuando estamos sumergidos en la impotencia de nuestra debilidad, lo único que nos queda es la súplica incesante. Este es todo el mensaje de Filocalía. Cuando estés rendido, cuando veas tu impotencia, cuando ya no te quede nada, cuando hayas perdido toda esperanza, cuando tu disgusto con tu conducta sea tal que te reconoces incapaz de modificarla, como decía San Pablo, ¿no? Esa ley que habita mi cuerpo, la ley de la carne. En ese momento la oración incesante parece ser lo único que nos queda. En otro contexto se diría que la única libertad del hombre es gemir, clamar o pedir a Dios. Más resumidamente, como si la única libertad del filocálico fuera elevar la mirada a Dios. Y esto es un elevar el corazón, un sublimar todos los deseos, un sintiendo el desamparo, entregarnos por completo a la oración. Si has perdido todo, reza. Cuando no te quede nada, haz la oración continua. Aférrate a esta oración ininterrumpida que Dios va a venir a tu vida de modo tangible y hoy, no en la vida futura, ya desde esta tierra. La oración ininterrumpida es el mensaje de toda Filocalía. Es su búsqueda, es su propósito y es la consumación del amor de Dios por el ser humano. Bueno, con eso terminamos esta clase. Les voy a agregar el texto escaneado y ya saben que cualquier consulta o aporte lo pueden hacer preferentemente por WhatsApp y si no por el correo o los comentarios del blog. Una cosa más. Si ustedes quieren comentar en la página de la clase y se encuentran con una dificultad para hacerlo, eso es porque tienen que poner, fíjense que cuando ustedes quieren comentar dice nombre, correo electrónico, página web. Lo único que tienen que poner es el nombre, ni hace falta el correo. Ponen el comentario y dan publicar el comentario. Si no me dicen o me envían el comentario por correo y yo se los publico en nombre de ustedes. Un abrazo grande, que Jesucristo nos acompaña siempre y nos haga saber de su compañía. Hasta pronto.